las últimas presentaciones que vimos, que únicamente son 4. Vimos el árbol de pertinencia, que está la presentación lo acabo de verificar, sí está la presentación en la plataforma, el método KJ, que también está en la plataforma, entonces, el examen básicamente sería en función de las presentaciones. Ustedes que saben que, por ejemplo, en el caso de las presentaciones, pues es información concisa a respecto de su concepto y de cuáles son algunas de sus características. Mande si tiene. Miss, perdón, no está grabando. Ay, gracias. Maestra, es que me parece que en el tema de análisis estructural no subió la presentación, bueno, la grabación de la videollamada. Entonces yo tenía duda para hacer el plano cartesiano, porque la verdad no me acordaba. Entonces, Sí, no lo encontré. Tienes razón, no la subí, porque tengo la página abierta y tienes razón, no la subí. Ahorita la subo, porque subí el del ábaco de Regner, pero no subí la anterior. Sí, ahorita la subo, que fue la clase del 18 de diciembre. Sí, tienes razón. Ahorita que termine con esta, subo las dos. Déjame anotarlo porque se me olvida. Sí, la subo ahorita. 18 de diciembre. Okay. Maestra, y otra cosa, el tema de, creo que fue el KJ, Ajá. donde uníamos los nombres y eso. Ajá. Yo no pude hacerlo porque se me complicaba mucho las líneas, entonces se me veía todo bien borroso, entonces decidí tomarle captura al de usted y así como tal pegarlo. ¿Hay algún problema? Y no lo pudieran hacer, por ejemplo, lo que pudieran hacer también es hacerlo a mano y utilizar colores diferentes. Si se les facilita, pudieran tener esa opción, porque la otra, bueno, por ejemplo, ese yo lo hice en Paint, a lo mejor sí es un poquito más complicado y es más fácil que pudieran hacerlo a mano, entonces esa puede ser una opción, nada más bien considerando su presentación, por ejemplo, ahí sí utilizando a lo mejor diferentes colores y demás, y que se vea bien ordenado, pero pueden hacerlo a mano, y ya nada más toman lo mismo. Gracias, Eli. Una opción. Sí, también pudiera ser una opción. Bueno. Gracias. Gracias, Eli. Gracias. Entonces, el examen lo haríamos, esta sería mi propuesta, el examen lo hacemos el día viernes, que es la siguiente clase en relación a las presentaciones que les acabo de decir, hasta la del día de hoy, que voy a subir. La del día de hoy también, que vamos a ver instrumentos, vamos a ver 5 instrumentos, también trae toda la información de cada uno de los instrumentos, entonces quedaría hasta el día de hoy. Hacemos el examen ese día, lo mismo, que les mando el link, les doy un tiempo, se conectan, les digo que sí llegó su calificación o lo que sea. El trabajo les daría hasta el día sábado para que lo puedan entregar, su portafolios, para que a mí me den oportunidad el día domingo y el día lunes por la mañana tarde para poder revisarlo y entonces poderles enviar calificaciones el viernes en la noche y que ya las tengan para el día martes, que sería la última clase en la que nos conectaríamos. Entonces quedarían así las fechas. El examen para el día viernes, ¿qué es viernes qué? 8. 9. 9, 8. 8. Viernes 8, examen viernes 8 y la entrega de su trabajo sería más tardar el sábado 9. Miss, el portafolio tiene que llevar lo de los 3 parciales, ¿verdad? Bueno, lo de los últimos, lo último que hicimos, el ensayo y todo eso, ¿verdad? Exactamente, el portafolio Por es ejemplo, lo que ya habían entregado,
lo que ya habían entregado el siguiente parcial, por favor consideren lo que les había dicho, las observaciones que les puse cuando lo entregaron, hay que corregirlas y consideren, por favor, lo de los ejemplos, porque la otra información, a la hora de que yo lo reviso, porque va a ser la misma escala, que el contenido esté completo, sí, que venga el concepto, que vengan las características, pero en realidad en eso lo que reviso nada más es que lo hayan puesto, porque eso ya se los di yo ya se los di, ya está en la presentación, ya nada más para que lo pasen. En donde pongo más detenimiento a la hora de estar revisando es en sus ejemplos. Entonces ahí es donde, bueno, lo otro nada más se corta y se pega, en eso no hay mayor problema, pero en lo que sí tienen que considerar es en los ejemplos. ¿Vale? Pero entonces así quedarían las fechas. Viernes examen y el sábado envían su portafolio de evidencias. Todavía tienen bastantito tiempo porque hoy terminaríamos con los instrumentos que quedarían. Quedamos, por ejemplo, los cualitativos para que lo puedan dividir. Los cualitativos llegarían hasta el KJ, ese sería el último instrumento cualitativo, y tenemos 2 instrumentos cuantitativos, que es análisis estructural y el abaco de Regner, únicamente 2 cuantitativos, y los siguientes que vamos a revisar el día de hoy serían instrumentos prospectivos. Estos ya no son técnicas cualitativas y cuantitativas. Las que vamos a revisar el día de hoy serían instrumentos, ¿vale? ¿Alguna pregunta en relación a las fechas, a lo que tienen que entregar? Yo, maestra, tengo una pregunta. Sí. Vi que nos dio como un mapita donde viene el concepto de cualitativo y cuantitativo. Ajá. ¿Ese también se le tiene que poner a los que estamos haciendo ahorita o ya no? No, no necesariamente, nada más divídelo. Por ejemplo, a la hora que estés haciendo tu portafolios, le puedes poner como una carátula. O mira, algunos pusieron ese mapita donde viene así como si fuera un índice, donde está, por ejemplo, dice cualitativo, pusieron su ensayo, luego pusieron el mapita con lo cualitativo, cuantitativo, incluso, por ejemplo, lo puedes hacer, te digo, como un índice y poner instrumentos y cuáles fueron los que revisamos de cada uno, y después, ahora sí inicias como con una portada que diga técnicas cualitativas y las que ya tenías y las que vas a agregar. Técnicas cuantitativas, los 2 que revisamos, y después instrumentos y estos que vamos a revisar, y sería la misma lógica que llevábamos en la otra parte del portafolio, donde viene primero toda la información y el ejemplo. En el caso de los instrumentos, lo mismo vamos a hacer, que viene la información y también vamos a poner un ejemplo. Entonces es la misma lógica en todos, pero sí lo puedes agregar ahí. Bueno, vamos a Me hizo empezar. una duda. Sí. Lo que pasa es que yo lo estaba haciendo en Word y se me movían, por ejemplo, el ejemplo que dijo esta Citlali, que teníamos que hacer de las flechitas y eso, yo lo hice en Word, pero cuando yo lo convertí a PDF se me movía. Entonces ahorita estoy haciendo mi portafolio en PowerPoint. Entonces lo que estoy haciendo es tomar capturas de mis ejemplos que ya tenía en los otros documentos para que no se muevan. No sé si haya un problema en eso. No, porque en realidad, por ejemplo, aunque lo hagas en PowerPoint, si estás poniendo imágenes, a la hora que lo guardes, de todas maneras, en PowerPoint lo puedes guardar como PDF. Y al ser imagen, pues ya no se te va a mover y a mí no me va a aparecer como que es imagen. Entonces, no hay ningún problema. Ok, Miss, gracias. De nada. Ahora, una pregunta. Sí. La técnica de árbol es cualitativa, ¿verdad? ¿Cuál? La técnica de árbol. El árbol de pertinencia y KJ Ajá. son cualitativas. Ajá, hasta ahí, hasta la KJ, terminarían las cualitativas y únicamente tenemos 2 cuantitativas, que es análisis estructural y el abaco de Regner. Ah, ok. También entonces la del compás, ¿también la añadimos o no? Ah, sí es cierto, porque esa no la anoté. Espérame, ¿en qué clase la tenemos? ¿Por qué no anoté el En la de KJ, porque nos enseñó esa vez 2. ¿Y si subí la presentación? Sí. No la veo. Está KJ y abajo. Ah, sí es cierto, ejemplo de compás. Sí, tiene razón. Sí, no, esa también es cualitativa. Ah, ok. Ajá, sí, también es cualitativa, sí, ya la vi, porque subí ese día 2 presentaciones, la presentación el 8 de diciembre,
la presentación de KJ y la presentación de compás. Sí, esa también es cualitativa. Hasta ahí llegan las cualitativas y a partir del 15 de diciembre que empieza análisis estructural, ya serían las cuantitativas. Ok, gracias, maestra. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, sí, serían 6. Sí, de nada. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, que les decía, estos ya estamos hablando de instrumentos. Yo les preguntaba cuando empezamos a hablar acerca de las técnicas y los instrumentos, ¿cuál era la diferencia? Que sí me la comentaron, por ejemplo, las técnicas, los métodos tienen que ver con más una situación abstracta. En el caso, por ejemplo, de la metodología, ya implica la serie de pasos que vamos a seguir para poder aplicar cierto método. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de un método cualitativo, que estamos hablando de una serie de características, porque pone atención en las cualidades, porque su análisis implica un mayor análisis, y después ya cuando hablamos de una metodología, nos vamos a referir a la serie de pasos que vamos a seguir al llevar ese método, ya sea cualitativo y cuantitativo. Cuando ya nos referimos a las técnicas, ya estamos hablando todavía algo más específico que la metodología, porque precisamente es lo que vamos a emplear como recursos para poder seguir esa serie de pasos. Y cuando nos referimos a los instrumentos, todavía hablamos de algo más particular y específico, porque los instrumentos se van a referir más a situaciones de tipo material, de cómo vamos a aplicar esas diferentes técnicas. Bueno, en el caso de el análisis prospectivo, vamos a revisar estas 5 técnicas, estos 5 instrumentos que nos van a permitir precisamente poder aplicar alguna de las técnicas que revisamos antes. Por ejemplo, cuando hablamos sobre expertos, cuando hablamos de la técnica de compás, cuando hablamos de la técnica de Ariole, cuando hablamos del análisis morfológico, cualquiera de estas técnicas pueden utilizar alguno o varios de los instrumentos que vamos a revisar a continuación. A lo mejor algunos de ustedes ya conocen algunas de las técnicas, algunos de los instrumentos, otras no, pero cualquiera de ellas les puede servir no solamente en el caso de la planeación prospectiva, como lo veíamos en las últimas técnicas que vimos, sino también les sirve para poder realizar cualquier tipo de investigación. Y bueno, sobre todo en el caso de pedagogía sabemos que la investigación, bueno, pues no solamente tiene que ver con aquellos que se dedican específicamente al campo de la investigación. Como pedagogos, cuando estamos en cualquier área de desarrollo profesional que tengamos, ya sea en un ámbito empresarial como es la capacitación, ya sea en un ámbito social, como puede ser educadores de la calle, como puede ser cualquier trabajo con grupos vulnerables, o en el área de docencia, en cualquiera de los niveles, siempre estamos haciendo investigación, porque precisamente para diseñar un programa, un proyecto, un plan de trabajo, necesitamos una base, que es conocer las situaciones particulares del grupo, de los sujetos con los que nosotros vamos a trabajar. Y esto, aunque no le digamos investigación propiamente, muchas veces le decimos diagnóstico, muchas veces le decimos análisis de contexto, aunque utilicemos estos términos genéricos, al final termina siendo investigación. Es una investigación, nada más que en diferentes ámbitos y con fines distintos, pero sigue siendo investigación. Bueno, pues para realizar esto, esta parte que se requiere para el diseño de todo un proyecto, un plan de trabajo, nos van a servir estos instrumentos prospectivos y que, bueno, se pueden utilizar también en cualquier ámbito. Vamos a empezar por uno muy básico que, bueno, pues todos conocemos. Vamos a ver únicamente los primeros 5, que es el cuestionario, el diferencial semántico, la escala Goodman, la escala Likert, la escala Thurston y hasta ahí. Las siguientes, que es la conferencia, la mesa redonda, la entrevista, el póster y la promoción de ideas. No, les voy a subir un material a la plataforma. Es un libro de planeación prospectiva donde vienen descritos todos estos instrumentos porque en algún momento les pudiera servir, sobre todo para conocer cómo se aplican, pero quiero empezar con los otros porque son más cuantitativos, entonces son más
precisamente para aplicarlos a varias personas y poder hacer mi análisis y poder desarrollar esto que les digo acerca de el diagnóstico o el análisis de contexto. El primero va a ser el cuestionario. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor, qué es el cuestionario? Yo, maestra. Yo, maestra Citlali. ¿Alguien? Citlali, ¿quién más dijo yo? Perla. Perla, ¿lees qué es el cuestionario? Y Citlali, ¿me ayudas a leer para qué sirve? Perla, adelante. Sí. ¿Qué dice cuestionario? ¿Qué es? Es algo más que un conjunto de preguntas sobre el tema. Es un medio para la obtención de respuestas que pueden incluir escalas y mecanismos que aporten información sobre la personalidad del que responde. Citlali. ¿Para qué sirve? Para obtener información sobre un asunto o tema determinado. Citlali, lees también lo de abajo, por favor. ¿Cuándo recurrir a él? Ok. ¿Cuándo recurrir a él? Cuando el tamaño de la muestra impide un contacto personal como el que se da en una entrevista. Cuando se requiere una gran cantidad de información sobre opiniones diversas. Cuando se desea facilitar el registro y procesamiento de los datos. Okay. ¿Cómo construirlo? Perdón, ahí no le modifiqué. ¿Cómo construirlo? Determinar el área o rasgo que se desea medir, elegir los reactivos más adecuados, aplicar el cuestionario a un grupo piloto, analizar los reactivos, dificultad, consistencia interna y validez, determinar un procedimiento para su puntuación, evaluación y revisión final y la aplicación del cuestionario. Ok, vamos a entender un cuestionario que al final en cada uno va a venir un ejemplo y ahorita les explico el que vamos a realizar. En un cuestionario podemos incluir preguntas abiertas o cerradas y bueno, ya sabemos que la diferencia entre un cuestionario y una entrevista es que precisamente a pesar de que la entrevista se va a valer también de un cuestionario, que es el guión de entrevista y que ese sería su nombre correcto, una entrevista implica un diálogo. Ajá, y una plática entre dos personas que requiere mucho más tiempo, que si bien puede ser estructurada porque tengo preguntas definidas, también puedo ampliar las respuestas a esas preguntas, mientras que el cuestionario es un poco más impersonal. Yo le puedo hacer llegar un cuestionario a un grupo de personas, como ahí lo dice, necesito aplicarlo a varias personas, por eso es que estoy eligiendo este instrumento. Puedo hacerlo llegar por diferentes medios. Puede ser que sea a través de correo electrónico, puede ser que se lo entregue de manera personal, incluso puede ser que yo le dé el cuestionario a la persona y que él o ella lo conteste, o que yo le haga las preguntas directamente, pero a diferencia de la entrevista yo no puedo ampliar las respuestas, sino que yo tengo que ir marcando cuáles son las respuestas de la persona, aunque yo le lea las preguntas. En el caso, por ejemplo, me está pidiendo, y eso se hace en todos los instrumentos, que yo tengo que hacer una prueba piloto. La prueba piloto implica que precisamente primero considere un grupo de personas, obviamente no va a ser tan amplio como al grupo que tengo considerado aplicárselo, pero para que yo valide si realmente las preguntas como las diseñé me están permitiendo obtener la información que busco. Muchas veces escribimos las preguntas para nosotros y a la hora de que ya las aplicamos, nos damos cuenta que no están planteadas para buscar la información, para obtener la información que yo estoy buscando. Entonces, las pruebas piloto nos sirven para eso, para que yo pueda ver qué información se obtiene y que pueda en todo caso modificar las preguntas que ya tenía consideradas. En el caso de este ejemplo, sobre todo porque ahorita vamos a ver lo de la escala, que a lo mejor algunos de ustedes ya conocen, se pueden percatar que las respuestas pueden ser diferentes. Por ejemplo, en la pregunta número 1, la opción puede ser sí o no, mientras que en las otras preguntas las posibles respuestas son distintas. Nunca, algunas veces, casi siempre o siempre. Y vienen preguntas abiertas. La manera de construir el cuestionario es que de manera regular primero se ponen las preguntas cerradas, si es que ninguna de ellas necesitara precisión, porque hay algunas de ellas, como la primera, que dice, ¿hace uso permanente del Internet? ¿Sí o no? Si yo requiero
particularmente hay una pregunta abierta de por qué o qué situaciones le impiden hacer uso permanente del Internet, la puedo agregar ahí. Pero si las preguntas no tienen relación entre ellas, primero se colocan todas las preguntas cerradas y al final se colocan todas las preguntas abiertas. Este es el que regularmente nosotros utilizamos, el cuestionario. Ahorita les digo cuál va a ser el ejemplo. ¿Y cómo Maestra, y por ejemplo, de cuestionario, vamos a poner todo lo que viene en los cuadritos. Sí, Que ajá. De hecho, de todos viene el mismo organizador gráfico y tiene las mismas preguntas, entonces pondrían lo mismo. Ay, ya me regresé mucho. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo recurrir a él? ¿Y cómo construirlo? ok. O lo pueden cambiar por afirmaciones. Yo lo tomé exactamente, les digo que les voy a enviar también el libro, pero pueden cambiarlo por aseveraciones, concepto, funcionalidad, uso y procedimiento. También pueden cambiarlo por aseveraciones en lugar de preguntas. Bueno, diferencial semántico. A lo mejor este es uno de los que no han utilizado mucho. Dice que es un conjunto de escalas bipolares, las cuales presentan en cada polo un adjetivo relacionado con significados opuestos en relación a un concepto particular. ¿Alguien lee, por favor, para qué sirve? Yo, Angélica. Sí, Jenny. Adelante. Bueno, yo dije que yo, pero yo no soy Jenny, Miss. Perdón, es que no, entonces no escuché bien tu nombre, pero sí, apóyame, gracias. Ok. Perdón. El propósito del diferencial semántico es medir las connotaciones semánticas de un concepto determinado. Este es el significado personal y afectivo que para el individuo tiene el concepto. Okay. Muy bien, este diferencial semántico se va a referir o va a ser más alusión a la percepción. El diferencial semántico mide mucho percepciones de las percepciones que tiene una persona al respecto de algo. Ahorita vamos a comentar en particular. ¿Alguien más me ayuda? ¿Cuándo recurrir a él? Elena, Elena, adelante. ¿cuándo recurrir a él? Medir cambios de actitudes como resultado de la implantación de un programa específico. Anticipar los cambios de actitud comparando las actitudes presentes con las que se espera se den en el futuro. Ok, muchas gracias. Hasta ahí dice, ¿cuándo vamos a recurrir a él? Si yo estoy pensando, como estoy hablando acerca de cómo perciben las personas alguna temática, ahorita vamos a ver en la parte de la construcción, ¿cuándo lo voy a utilizar? Cuando yo estoy buscando implementar cambios y yo digo, bueno, es que en capacitación, supongamos, ustedes identifican que hay varias situaciones en su personal que tiene que ver con actitudes. Por ejemplo, cuando llegamos a comentar de la UNE o en el área que sea, ¿no? Sobre todo en áreas que tiene que ver con atención al personal, atención al cliente, perdón. Bueno, hemos tenido malas opiniones acerca de la atención al cliente que da el personal de la empresa. Vamos a ver qué opinan los clientes y entonces yo aplico este diferencial semántico, ¿no? Acerca de diferentes actitudes. Ahorita, este es un ejemplo, pero ahorita vamos a pensar en otro. Veo cuál es la percepción que tienen al inicio del proceso de capacitación. Esta es la percepción que tienen, qué es lo que piensan al respecto del personal. Empiezo con mi proceso de capacitación. Resulta que mi proceso de capacitación está diseñado para mejorar esta actitud de la atención al cliente durante 6 meses. Dejo que pasen mis 6 meses de capacitación. Dejo que empiece de nueva cuenta con la práctica, que la gente que acude de manera regular pueda regresar de nuevo, que vuelva a tener contacto con mi personal. Dejo pasar otros 2, 3 meses para ver cómo ha cambiado su percepción y puedo volver a aplicar este diferencial semántico, porque precisamente lo que voy a contrastar
es la percepción que tenían antes de la capacitación y la percepción que tienen al final de la capacitación. Y este instrumento me puede ayudar a medir qué tanto realmente fue efectiva la capacitación. ¿Realmente sí se modificaron actitudes o no se modificaron? O las personas que están, ¿cómo se dice? Las personas que acuden, los clientes que acuden siguen teniendo la misma percepción, los clientes nuevos, porque también hay, fíjense, la importancia, los datos que se piden en estos instrumentos siempre deben de tener una razón de ser. A veces cuando diseñamos instrumentos como un cuestionario, como una entrevista o cualquier instrumento de investigación, pedimos datos que no nos son de utilidad. Y depende del objetivo que nosotros tengamos con estos instrumentos, son los datos que puedo pedir. En el ejemplo que les acabo de decir de la capacitación, por ejemplo, sería importante que yo preguntara si es un cliente nuevo o si es un cliente que acude de manera regular. ¿Por qué? Porque puede ser que un cliente que acude de manera regular haya tenido una mala percepción y a pesar de que mi personal ya se capacitó, de que mi personal sí cambió sus actitudes, él, por lo que ya vivió, ya no cambia su percepción. Por ejemplo, ustedes que están en la UNE, a lo mejor ha cambiado el personal y ha habido en ese personal que atiende, sobre todo creo que en la UNE se quejan mucho de en cobranza y sobre todo esa área, la atención, a lo mejor han cambiado al personal, pero ustedes ya tienen una percepción de cobranza. Entonces nos quedamos con esa percepción y nos es muy difícil romperla. Ajá, cuando llega alguien nuevo que no conoció cómo era antes el trato, demás, se va construyendo una percepción diferente. Entonces, por eso sería importante un dato como si es un cliente nuevo o es un cliente que ya tiene tiempo, porque resulta que el que ya tiene tiempo ya no modificó su percepción, pero el cliente nuevo que no conoció a mi personal desde antes, resulta que él sí tiene una buena percepción acerca de su atención al cliente. Entonces ahí tendría que considerar que, bueno, sí hay efectividad en la capacitación, pero hay otro elemento que está afectando en cómo se percibe a mi personal, que es, digamos que la historia que ya tienen. Ahora, ¿cómo se construye? Dice que primero tenemos que determinar el referente que se desea investigar. Puede ser una escuela, puede ser un profesor, puede ser un país, puede ser una familia, puede ser un puesto de trabajo, puede ser lo que sea, pero primero tengo que identificar qué es lo que voy a evaluar. Después se van a seleccionar parejas de adjetivos apropiados. Las parejas, como ustedes lo ven en el ejemplo, se tienen que contraponer. Por ejemplo, en la primera dice barato, caro, sabroso e insípido. Tienen que ser antónimos, porque precisamente lo que yo voy a medir es cuál es la posición entre uno u otro adjetivo. Y bueno, ahorita vamos a ver las líneas que precisamente lo que me van a decir es hacia dónde se inclina más una persona o considera que este producto, por ejemplo, lo que podríamos asumir sobre este producto, hablando sobre un producto sobre estas características que pueden ser al respecto de un producto. Si yo le estoy dando un producto, le digo el precio, él me puede decir si el precio lo considera barato o lo considera caro. Si sobre ese mismo producto lo considera sabroso, lo considera insípido, lo considera dulce o amargo, y bueno, vienen otra serie de características según lo que yo esté evaluando, pero tienen que ser antónimos. Luego dice, escribir la palabra o frase que señale la actitud en la parte superior de la hoja, colocando abajo los adjetivos elegidos. Por ejemplo, ¿a qué se refiere con escribir la palabra o frase que señale la actitud en la parte superior de la hoja? Yo me tengo que enfocar a qué estoy evaluando. Ya tengo mi referente. En el ejemplo, por ejemplo, en el ejemplo, lo que ustedes van a diseñar es la actitud. Ay, ya me salté. Espérenme. Son conductas de los profesores, de un profesor X, ¿no? Porque puede ser cualquiera de ellos, pero son conductas. Yo puedo evaluar, yo ya elegí mi referente. Mi referente son los profesores, ese es mi referente. Pero yo debo de ser más específico. En lugar de, si en el ejemplo les estoy pidiendo la conducta, ¿qué otra cosa pudiera evaluar de los profesores en lugar de la conducta? Conocimiento. Su conocimiento. ¿Qué más podría evaluar? ¿Su forma de trabajo?
su práctica también podría evaluar. Si tengo el mismo referente, los valores, que por ejemplo los valores pudieran estar involucrados en la actitud, pero pudieras diseñarlo también en particular. Pero entonces tengo un referente, que es el profesor, pero también arriba, por eso dice que en la parte superior tengo que ubicar específicamente qué estoy evaluando de los profesores. En el ejemplo que vamos a diseñar, no vamos a evaluar su práctica, no vamos a evaluar sus conocimientos, vamos a evaluar su actitud. Entonces, tengo que buscar palabras, adjetivos que den cuenta de actitudes y buscar los antónimos. Por ejemplo, puede ser en actitudes, pudiese que el docente sea empático. ¿Cuál sería el antónimo de empático? ¿Egoísta? Podríamos ponerlo, sobre todo en el caso por el sujeto que estamos hablando, pudiéramos decir indiferente. Empático es una persona que trata de comprender las necesidades del otro, e indiferente es una persona que no busca comprender al otro. Entonces, esos podrían ser, primero tendría que buscar la parte como positiva, los adjetivos que definan actitudes que pueden tener los docentes. Empático. Y de ahí busco cuál sería el antónimo. Otra característica que puede ser un adjetivo sobre actitud, igual lo pongo y busco el antónimo que quedaría del otro lado. Luego dice, debe seguir el mismo orden de los adjetivos para cada escala y dejarlos en la misma posición en cada uno de los extremos. Es decir, del lado izquierdo voy a poner, puede cambiar, pero debe de seguir la misma lógica. Si del lado derecho pongo lo positivo, del lado izquierdo tengo que poner lo negativo, no revueltos. Por ejemplo, en la primera escala, del lado izquierdo pongo lo positivo y del lado derecho lo negativo y en el siguiente lo invierto. No, precisamente para que haya un orden lógico y sea comprensible para la persona que va a contestar, debo dejar de un lado lo positivo y del otro lado lo negativo. Y luego dice, elaborar una instrucción pertinente. Por ejemplo, dice, ubique su posición en la escala marcando con una X respecto al producto, a la actitud, a las actitudes de los profesores, por ejemplo. Y entonces ahí yo tengo una escala. Este ejemplo tiene 8 cuadritos, pero lo correcto son 7, sobre todo porque debe de ser impar. ¿Para qué debe de ser impar? Porque cuando nosotros nos colocamos en un extremo, entonces, al ser impar, yo estoy más inclinado hacia un adjetivo que hacia el otro. Si yo lo dejo en par, entonces ahí no hay como una definición, sobre todo si lo dejo en el centro. No, al revés. Tiene que ser par, porque tienes que estar definido hacia uno de los lados. Sí, son 8. Aquí, por ejemplo, la instrucción sería que tiene que marcar su posición y en cualquiera de estos puede marcar, entre más esté hacia un lado, por ejemplo, si yo lo pongo en la segunda línea, ¿qué considero de ese producto? ¿Que es barato, que es caro? Que es barato. Que es barato. Entonces, lo que me va a dar lo que me va a dar esta escala es que no hay un extremo exactamente. Por ejemplo, no nada más voy a poner, bueno, es barato o es caro. Sí, no puedo encontrar puntos medios. Lo que le voy a dar aquí es una escala, que es lo que les voy a leer. Dice, computar los resultados asignando en 1 a las respuestas que indican las más negativas. Quiere decir que si yo de este lado tengo las positivas, por ejemplo, barato sería para mí la positiva, a este le tocaría el número 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y a la hora de estar computando, entonces lo voy a pasar, por ejemplo, el sujeto 1, que encueste mediante un diferencial semántico, considera que este producto tiene una escala 3, porque marcó este. El sujeto 2 marcó 5, el sujeto 3 marcó, y según lo que yo computarice, es decir, ya que hagan el análisis cuantitativo de los resultados, ahora sí, las 20 encuestas que yo apliqué, voy a sacar el promedio y voy a ver en qué nivel se están ubicando de estos.
ya en conjunto, se hace un análisis total de las respuestas que aplique para ver cuál es la percepción general de las personas al respecto de este producto. Si a la hora de que yo saco mi promedio, resulta que se ubican entre barato y caro, se ubican en un 6, que quedaría en el segundo cuadrito, quiere decir que las personas sí consideran que este producto es barato porque se encuentra en este nivel. Pero si a la hora de yo promediar resulta que el promedio es un 2, por ejemplo, pues ¿qué considera la mayoría de las personas? Que este producto sí es caro, porque se encuentra en el 2, que está más inclinado hacia la parte negativa, que sería un 2 muy cerca de lo que es caro. El ejemplo, obviamente no vamos a aplicar el ejemplo, pero sí tendrían que diseñar, no lo van a hacer todos, una escala como esta con 5 reactivos, es decir, 5 características por lo menos para el análisis de los profesores. Debe de llevar todos los instrumentos, los ejemplos de los instrumentos que vamos a diseñar, tiene que llevar las instrucciones, el cuestionario tiene que llevar sus instrucciones, este diferencial semántico tiene que llevar las instrucciones y ahorita nosotros. ¿Alguna pregunta del diferencial? Sí. Ajá. Entonces, por ejemplo, en lo de los maestros, de un lado pongo un ejemplo. Ajá. Y, por ejemplo, 2 personas me dicen que es respetuoso. ¿Sí o no? Sí, nada más que como le estamos asignando números, lo que tendrías que ver es, por ejemplo, esas 5 personas, aquí no los tienen marcados, ¿no? Pero a la hora de que yo los marco, la escala quedaría de lo positivo hacia lo negativo, 7, 6, 5, 4. Entonces, el análisis que tú vas a hacer, lo vas a hacer cuantitativo. Si la persona 1 te marcó en el cuadrito al que tú le estás dando valor de 5, entonces sería persona 1, 5. Persona 2 marcó en el 3, persona 3 marcó en el 6, persona 4 marcó en el 7. Sacas ese promedio y a la hora de sacar el promedio resulta que te quedó en el 4. Entonces lo volverías a ubicar aquí, el 4 quedaría, por ejemplo, sí se ve mi flechita, ¿verdad? Quedaría en este cuadrito, que es el 4, y entonces ahí quedaría más inclinado a que el maestro es respetuoso. Aún así, sí se tendría que trabajar. Aquí implica también un análisis cualitativo, ¿no? Que sí está en el lado de respetuoso, pero también está muy en el límite de también respetuoso. Entonces yo tengo que considerar ahí que, bueno, si bien es respetuoso, sí es una cualidad en la que se tiene que trabajar porque está en el límite. Y pudiera rebasarlo y caer en la actitud contraria. ¿Alguien más va a preguntar? Ajá. Por ejemplo, estoy diciendo que son 7 personas para poder sacar el promedio y poder colocarlo en la rayita. ¿Se tiene que hacer, bueno, tenemos que poner las 7 personas o no? ¿O solo lo vamos a poner así? ¿Para el ejemplo? Uh-huh. No, bueno, en el ejemplo no vamos a aplicarlo, eso es cuando lo aplicamos, sobre todo porque sí les puede servir para, bueno, todos estos instrumentos les pueden servir para muchas cosas ya que estén trabajando, pero para el caso del ejemplo no lo vamos a aplicar, lo único que ustedes van a diseñar es esta escala con las instrucciones, con las cualidades o los adjetivos positivos hacia las actitudes de los docentes, con la parte negativa y aquí su escala, sus rayitas, como para poder diseñarlo y aplicarlo, pero no vamos a llegar a aplicarlo. ¿Eso va a ser para todos los ejemplos que está dando ahorita? Sí, vamos a diseñar el ejemplo como si lo fuéramos a aplicar, pero no lo vamos a aplicar, solamente vamos a diseñar el ejemplo. Ok, mis gracias. De nada. O sea que solamente vamos a cambiar las palabras, Miss. Perdón. Sí, solamente van a cambiar las palabras respecto a lo que les estoy pidiendo. Por ejemplo, en este ejemplo,
El otro, bueno, pues no, obviamente no tiene nada que ver los adjetivos que se están utilizando con actitudes de los docentes. Ya a quien le toque realizar este ejemplo tendría que referirse a conductas de los docentes. ¿Vale? Luego viene ¿Cómo que a quien le toque, maestra? Ahorita les explico los ejemplos. Primero les explico todos los instrumentos y ahorita nos ponemos de acuerdo con cómo lo vamos a trabajar los ejemplos. Después sigue la escala Goodman. Dice que la escala Goodman, que es un escalograma, que es una especie de termómetro que integra una lista de proposiciones que dan cuenta clara de una adhesión en concreto. Ajá. Aquí, por ejemplo, esta también va a evaluar de alguna manera percepción, pero fíjense, esta en particular nos sirve mucho para medir o para trabajar la parte de la discriminación. En las escuelas, cuando hablamos acerca de la percepción de que niños con los niños que tienen a lo mejor alguna necesidad educativa especial o demás, para identificar cómo perciben las personas a ciertos grupos vulnerables, esta escala ayuda muchísimo. Dice, ¿para qué sirve? Para descubrir la jerarquización de actitudes del individuo, determinando su nivel de compromiso y de adhesión hacia cierto grupo, es decir, cómo perciben a un grupo en particular. ¿Cómo emplearla? Puede aplicarse de manera individual o colectiva, es decir, yo le puedo preguntar a un sujeto, o sea, varios sujetos, pero de manera individual, o bien yo le puedo preguntar, tener como una reunión e irle preguntando a uno por uno cómo considera y entonces ir llenando mi cuadro. Se puede aplicar de las dos maneras. ¿Cómo construirla? Recabar diferentes conjuntos de acciones, situaciones y elementos en relación con un referente. Jerarquizar los enunciados a fin de que en la parte superior de la escala se ubiquen los que indiquen una actitud más radical y en la parte inferior los de actitud menos comprometida. ¿Sale? Ahorita les voy a explicar. Observemos el ejemplo y dice, viene la pregunta en particular que sería, aparte son las indicaciones sería, marque con un 1 si aceptaría, marque con un 1 si su respuesta es positiva y marque con un 0 si su respuesta es negativa. Esa sería la indicación, pero luego ya viene la pregunta. ¿Estaría usted dispuesto a aceptar a un negro, asiático, latino, etcétera, como visitante en su país, como vecino de casa, como amigo personal o como cónyuge? Y nos dice en la escala que la parte superior, que es la parte final, viene una posición más comprometida, en este caso va de la posición menos comprometida, que sería como visitante, X, ¿no? Como visitante de país, luego como vecino, y cada vez se va haciendo más compleja, ¿sale? Aquí, por ejemplo, como visitante, el sujeto, los entrevistados, aquí están, ¿no? Se entrevistó a 4 sujetos y contestaron. El 1 significa sí, eso es lo que tendría que estar en las instrucciones, que el 1 significa sí y el 0 significa no, ¿vale? Entonces tengo al sujeto A, que a todo dijo que sí, ¿no? Que sí lo aceptaría como visitante, como vecino, como amigo, se casaría con él, aquí está el 4, ¿no? Luego, el sujeto B dice que sí lo acepta como visitante, sí lo acepta como vecino, como amigo, pero no como cónyuge. Y bueno, aquí los ordenaron según el nivel de compromiso que tienen. El sujeto C sí como visitante, como vecino, pero no como amigo ni como cónyuge. Y el sujeto D y E, bueno, pues solamente, aquí está equivocada la escala porque le pusieron 1, pero en todos tiene 0. No lo aceptaría ni como visitante, ni como vecino, ni como amigo, ni como cónyuge, y el sujeto E igual. Este análisis lo podemos hacer en 2 sentidos, como lo habíamos hecho con otros métodos. Por ejemplo, como el ábaco de Regner. Yo puedo hacer un análisis horizontal y ver, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sujeto tiene una mayor apertura hacia las personas que vienen del extranjero? El sujeto A, porque si hago un análisis, entre más puntuación tienen, por ejemplo, la puntuación más alta es 4, quiere decir que el sujeto A tiene una mayor aceptación a las personas extranjeras o que tienen rasgos distintos a los suyos, ¿sale? Mientras que el sujeto D y el sujeto E
tienen una menor aceptación a las personas que tienen rasgos o que vienen del extranjero. ¿Por qué? Porque su escala o su puntuación fue 0. Pero también pudiera ser un análisis vertical, ¿sale? ¿Por qué? Porque las personas sí aceptan, las personas que vienen del extranjero tienen un rasgo diferente a los del país. Aquí no sabemos en qué país lo aplicaron, pero sí son aceptados como visitantes, sí son aceptados como vecinos. Sin embargo, tienen una menor aceptación cuando ya hablamos de relaciones personales, como ser amigos o cómo mantener una relación de pareja con él. Entonces, podemos hacer nuestro conteo también es un instrumento cuantitativo. Puedo hacer el análisis horizontal o puedo hacer el análisis vertical, ¿sale? Y bueno, pues aquí la única instrucción es esa, que las instrucciones tengo que poner de manifiesto que si se coloca el número 1, sobre todo si yo se lo voy a dar a la otra persona para que lo conteste, si coloca el número 1 es sí y si coloca el número 0 es no. ¿Ja? O lo pudiera dejar, que digo, no hay necesidad, pero lo pudiera dejar como contesta sí o no, si acepta, si estarías y demás, ¿no? Lo contesto y luego yo lo transformo a números, pero desde el inicio puedo dar la instrucción para que a mí me sea más fácil computarizar también estos datos. ¿Alguna pregunta de esta escala? No, Miss. ¿No? Esta es un poquito más sencilla que la otra, porque solamente se trata de... Entonces, 0 es sí y 1 es no. 1 es sí y 0 es no. Aquí, a diferencia, por ejemplo, de la escala anterior, no hay puntos medios. En la otra podías definir así como que, bueno, un poquito sí o un poquito no. En esta no. Esta escala es mucho más tajante en ese sentido, donde yo coloco sí, es sí o no. En el ejemplo, Y en lo que este- vamos... ¿Mande? Perdón, en este ejemplo también nosotros vamos a cambiar las variables, bueno, las opciones. Exactamente. Por ejemplo, lo que yo les estoy pidiendo aquí es que diseñen esta misma escala, pero con la afinidad del campo laboral del pedagogo. ¿A qué me estoy refiriendo? Que tú puedes poner, por ejemplo, como pregunta, ¿en cuál de los ámbitos laborales para el pedagogo te gustaría trabajar? Y entonces tú pones, por ejemplo, aquí opción entrevistados, podemos dejar los mismos porque no lo vamos a contestar, pero vamos a cambiar las variables de arriba. Y entonces yo puedo poner en cuáles áreas del campo laboral del pedagogo te gustaría trabajar. Y pongo docencia, capacitación, educación con grupos vulnerables, recursos humanos. Esas serían mis variables. Porque entonces si yo se lo diera a contestar, por ejemplo, a ustedes que están a punto de egresar, entonces yo pudiera hacer el análisis. ¿Cuántos de ustedes les gustaría trabajar en docencia? ¿A cuántos les gustaría trabajar en capacitación? ¿A cuántos de ustedes les gustaría trabajar con grupos vulnerables? ¿Cuántos de ustedes pudieran trabajar con educación especial? ¿Cuántos de ustedes quieren trabajar en recursos humanos? Y obviamente ahí el señalamiento igual sería, si quieres trabajar, si te gustaría trabajar en esa área, el 1 sería sí, el 0 sería no. Ese sería para trabajar el ejemplo. Y luego viene, sí, de nada. Y luego viene la escala Likert. ¿Qué es la escala Likert? ¿Alguien me ayuda, por favor? Yo, Yo si quiere le ayudo. Isaac. a ver, ¿qué es? Es un conjunto de planeamientos en relación con las predicciones que se tienen sobre un referente, escuela, estado, familia, etc. Cada enunciado es inequívocamente favorable o desfavorable, y las personas responden según su grado de acuerdo o desacuerdo. Okay. ¿Para qué sirve medir las actitudes presentes o explorar las futuras? Determinar la dirección e intensidad de la actitud. Citlali, ¿cuándo recurrir a ella? Dice, en general, siempre que se desee medir actitudes, por su fácil elaboración no se requiere dar entrenamiento complejo a los diseñadores del instrumento. Okay.
¿Cómo construirla? Acumular una larga lista de enunciados claramente favorables o desfavorables sobre la actitud que se desea medir. Hasta 60 reactivos o ítems podemos incluir. Incluir instrucciones y computarizar resultados. ¿A qué se refiere lo favorable o lo desfavorable? Si ustedes observan el ejemplo, en realidad tiene que ver mucho con el cuestionario. ¿Cuál es la diferencia con un cuestionario? Número 1, que los enunciados no se redactan en forma de pregunta. Cuando nos está diciendo que es favorable o desfavorable, se está refiriendo a que tienen que ser enunciados afirmativos o negativos. Por ejemplo, creo que comer sano es importante para mi salud en general. Pudiera ser negativo. En lugar es favorable porque está en afirmativo. El desfavorable pudiera ser, no creo que comer sano es importante, afecte mi salud, por ejemplo. Lo estoy haciendo en negativo, ¿sale? Y lo único que voy a medir ya luego con la escala, pues es si la persona está de acuerdo con esa afirmación o está de acuerdo con esa negación. A eso se refiere lo favorable y desfavorable, aquí no son preguntas, que tiene que ser una aseveración, es decir, una oración, en afirmativo o en negativo, pero tiene que ser una oración. Ahora, otra diferencia con el cuestionario. En el cuestionario también había varias opciones que yo pudiera responder, pero por eso se los quise hacer notar cuando fue lo del cuestionario, que las opciones que tenemos en el cuestionario pueden ser distintas. Por ejemplo, en la pregunta 1, las respuestas eran sí o no. En las otras preguntas, las respuestas eran diferentes, en algunas eran parecidas, pero pueden ir cambiando, mientras que en la escala Likert, yo voy a tener un cuadro como y todas las respuestas tienen que ser las mismas. Lo único que tiene que hacer el sujeto aquí, pues es, como va a ser las mismas posibles respuestas, ya las leyó desde el inicio, ya tienen ubicadas cuáles son, totalmente en desacuerdo, bastante desacuerdo, ni acuerdo ni desacuerdo, bastante acuerdo, total acuerdo, que serían mis opciones. Y únicamente tiene que ir leyendo las oraciones, y ponerle con cuáles de ellas está de acuerdo o en desacuerdo. Obviamente se tienen que leer con cuidado porque, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, el penúltimo enunciado, ese sí tiene una oración en negativo, las otras están en afirmativo, o como aseveraciones, pero este penúltimo no tengo la autodisciplina necesaria para comer sano, es un enunciado en negativo. Entonces, la única indicación es que tiene que leer con cuidado cada una de las oraciones para que señale el grado de acuerdo o desacuerdo con ellas. Pero esta sería la escala Likert. Lo mismo, también esta escala, a la hora de computarizar, también podemos hacer el análisis cuantitativo, porque entonces total desacuerdo sería, por ejemplo, 1, bastante desacuerdo sería 2, ni acuerdo ni desacuerdo sería 3, o podría agregarle un 0, según lo que yo esté haciendo el análisis, ahí en lugar de agregarle un 3, le puedo agregar un 0, porque en realidad no me está diciendo nada, como lo vimos en el ábaco de Reitner, y bastante de acuerdo le puedo poner el 3, y total acuerdo le pongo el 4, y a partir de ahí hago mi análisis. Según el cuestionario que aplique, ¿qué considera la mayor parte de las personas? La mayor parte de las personas, porque saqué mi promedio y es donde se ubican, están bastante de acuerdo que comer sano es importante para cuidar su salud. Igual voy a hacer el análisis de esa manera, asignándole valores según el análisis que yo busqué con esto. Y bueno, pues ya dice ahí en cómo construirla, que yo puedo construir hasta 60 enunciados, o sea que puede ser un cuestionario muy largo. Obviamente tengo que considerar, y eso se hace también en todos los instrumentos, la disponibilidad de tiempo que puede tener una persona, porque por ejemplo, supongamos que yo estoy encuestando con una escala Likert o con un cuestionario, con el instrumento que ustedes quieran, lo estoy haciendo con una persona en la calle. Una persona en la calle no te va a contestar 60 preguntas, porque es una persona que va a su trabajo, que a lo mejor sí está sentado, como ocurre luego en San Cristóbal, ¿no? Que aplican muchas de sus encuestas, está sentado tal vez esperando a alguien, pero no te vas a tomar media hora de tu tiempo para contestarle 60 preguntas.
Entonces, si sé que son personas que me voy a ir encontrando 10 preguntas y rápido, porque sé que es el tiempo que me puede brindar, tal vez 10 minutos y no más. Entonces, eso debo de considerarlo a la hora de construir también mis instrumentos. ¿Alguna pregunta de la escala Likert? No, maestra. Ok, lo que vamos a evaluar en el ejemplo sería la formación de la carrera. Tendrían que ser igual enunciados, por ejemplo, afirmaciones, ¿no? Los contenidos que recibí en las materias. Por ejemplo, imagínense, ¿de qué semestre son ustedes? De séptimo, ¿verdad? Sí, mis. Sí. Dije, ¿qué tal? Estoy equivocada. Supongamos que ustedes le van a aplicar una escala Likert a los chicos de octavo que ya se van y quieren ver qué tanto consideran la formación que recibieron. Entonces, diseño aquí mis 10 enunciados afirmativos. Los contenidos que recibí en la carrera, me van a permitir desarrollarme en mi ámbito laboral. La planeación que realizaron los docentes de sus diferentes asignaturas me permitieron comprender los contenidos de cada una de las materias. Y así cada uno, pero tienen que ser afirmaciones. No le vamos a poner, ¿consideras que la planeación que realizaron los docentes de cada una de sus materias te permitió adquirir los conocimientos necesarios de cada asignatura? No es pregunta, tiene que ser afirmación, ¿vale? Y vean, de hecho, ese está en primera persona. La manera en la que están redactados estos son en primera persona porque son ese como preguntarme a mí mismo. Sale reconocerlo en mí mismo, entonces tienen que estar redactados de esa manera. La escala Thurston, que esta sería la última, dice que es un conjunto de enunciados en relación con diversas opiniones y formas de reaccionar hacia un referente, o sea, hacia algo ante lo cual se tiene una predisposición. A cada planteamiento se le asigna un valor que indica la fuerza de la actitud y la persona debe responder si está de acuerdo o en desacuerdo con las afirmaciones. Ahorita les explico. ¿Para qué sirve? Para medir la dirección e intensidad de las actitudes de un individuo ante un determinado referente. Si se dan cuenta, todos los instrumentos obviamente nos están pidiendo que primero tenemos que elegir qué es lo que vamos a analizar, que es el referente. ¿Cuándo recurrir a ella? Cuando se desea conocer la dirección o intensidad de la actitud, cuando a las personas a quienes se les administra la escala les resulta difícil decidir sobre grados sutiles de acuerdo o desacuerdo. ¿Cómo construirla? Integrar una larga lista de enunciados que manifiestan diversas actitudes y pueden ser hasta 100. Lo mismo, si el otro veíamos los ítems que podían ser hasta 60, los ítems pueden ser hasta 100. Colocar cada enunciado por separado en una tarjeta o pedazo de papel y ir desechando los menos favorables. ¿A qué se refiere? A que, por ejemplo, aquí yo puedo dar una escala como cuando digo, si yo selecciono ítems y tengo que ordenarlos, se van a jerarquizar como cuando nos piden, por ejemplo, estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ordena del 1 al 6 los siguientes enunciados según el grado de acuerdo o desacuerdo que te encuentres con ellos. Y entonces yo digo, por ejemplo, los exámenes no deben hacerse porque crean rechazo hacia la asignatura. Los exámenes no deben realizarse, consumen tiempo y recursos materiales, no podrían emplearse en otra cosa. Reviso todas las aseveraciones. Si se dan cuenta, esta escala de Thurston habla de los exámenes. Entonces, cuando yo ya los leo, considero con cuál de estas aseveraciones estoy más de acuerdo. Bueno, con que los exámenes contribuyen al aprendizaje del estudiante. Ahí pongo el 1, porque estoy más de acuerdo con él. Luego, el 2, yo estaría de acuerdo con el examen es el único medio para conocer las competencias y lo aprendido por el estudiante en un periodo de tiempo. Ese es el número 2, sigue con el que estoy de acuerdo. El examen es un buen medio para conocer las competencias desarrolladas por el estudiante, el número 3. Luego el número 4 sería no deberían de ser obligatorios y dejarlos a voluntad del que desee comprobar su esfuerzo. 4,
los exámenes no deben realizarse, consumen mucho tiempo, 5, y el 6 sería, los exámenes no deben hacerse porque crean rechazo hacia la asignatura, el 6. Esa escala va a definir cómo, en qué grado estoy de acuerdo con alguna de esas aseveraciones. Por eso dice que primero tengo que elegir el referente. Aquí el referente fueron los exámenes. Y hay varios enunciados también, aseveraciones, también son aseveraciones al respecto de un tema en particular. Ajá. Y entonces yo lo que voy a hacer en el valor escalar, según el número de enunciados que tengo, imagínense si tengo 100, si es un poquito complejo, pero sí se hace, y yo los puedo ir desechando, que tengo 100 y yo tengo que ordenar de esos enunciados lo mismo, con cuáles estoy más de acuerdo, que empezaría con el 1, y a partir de ahí tendría que ir ordenando con cuáles son los que estoy en menos desacuerdo, pero ya no lo hice como en los adjetivos. Es lo mismo, también voy a evaluar cuál es la percepción que tienen las personas al respecto de un tema en particular, pero aquí el sujeto es el que le iría dando el valor según lo que vaya leyendo en cada una de ellas. Hay una variable. ¿Cuál sería esa variable a la hora de aplicarlo? No sé si a alguien le han aplicado esta, pero por eso dice lo de las tarjetas. Que, por ejemplo, yo puedo, te enseñan 2 tarjetas, tienen, por ejemplo, las 100 aseveraciones las tienen en tarjetas, o supongamos estas 6 que tenemos aquí, yo las tengo en tarjetas y te comienzan enseñando 2. ¿No? Los exámenes no deben de hacerse porque crean rechazo hacia la asignatura, y te enseñan la otra tarjeta. Los exámenes no deben realizarse porque consumen tiempo y recursos materiales que podrían emplearse en otra cosa. ¿Con cuál de esos 2 estás de acuerdo? Bueno, pues yo creo que de las 2, aunque no esté muy de acuerdo, pero con la que estoy más es con que los exámenes no deben realizarse porque consumen tiempo. Y quitan la tarjeta con la que no estabas de acuerdo y toman la otra. A ver, ahora tienes esta de que los exámenes no deben realizarse. Te muestro otra. Los exámenes no deberían de ser obligatorios. ¿Con cuál de las 2 estás de acuerdo? Bueno, estoy de acuerdo con que los exámenes no deberían de ser obligatorios. Quitan la tarjeta con la que no estás de acuerdo y toman la que sigue. Y te vuelven a mostrar las 2. ¿Con cuál estás de acuerdo? Con fulanita. Quitan la tarjeta. Al final, esa es una manera de identificar con cuáles de esas oraciones o esas afirmaciones estás más de acuerdo. Y conforme las fuiste quitando, es el orden que le van dando bueno, esta que ya no, te vuelven a mostrar la tarjeta, no, esa no. Entonces van ordenando cuáles son con las que tienes más rechazo, por así decirlo, y cuáles son las que tienes más aceptación. Y entonces así se van a ordenar. Bueno, esta fue la 1, la 2, la 3, hasta la 6, que fue con la que tienes más rechazo. Esa es otra forma de hacerlo cuando se hacen tarjetas. O se hace una única tabla como la que les estoy mostrando en el ejemplo, y lo único es que en la instrucción se tiene que colocar que ordenen del 1 al 6, coloquen los números del 1 al 6, considerando que el 1 es el enunciado con el que sienten mayor simpatía o están mayor de acuerdo, tienen una mayor simpatía por el enunciado, hasta llegar al 5, que es con el que tienen un mayor desagrado o una menor simpatía. Y en el caso de esta escala, el ejemplo serían algunas aseveraciones de la educación básica en México. Si se dan cuenta en el ejemplo, tienen que ser oraciones o tienen que ser aseveraciones que sean como muy polarizadas, porque las aseveraciones tienen que dar cuenta como de una variedad de posiciones. Es decir, hay gente que puede decir al respecto del sistema educativo en México que el sistema educativo, la educación básica en México está mejorando porque se están implementando una serie de reformas. O puede ser otra afirmación: la educación básica en México sigue estancada porque no hay reformas que realmente modifiquen todo el sistema escolar. Otro enunciado que dé cuenta así como de manera mediana: sí, la educación básica en México ha mejorado en los últimos años, sin embargo, es necesario realizar reformas profundas para modificar los resultados educativos. Entonces, los enunciados tienen que estar sobre el mismo tema, pero tienen que ser muy variados para que precisamente las personas puedan ubicar en qué nivel se encuentran de esas afirmaciones. ¿Alguna pregunta sobre esta escala?
Ahora, No, maestra. les tengo una propuesta, pero también es como ustedes decidan. La voy a cerrar. Bueno, no. Bueno, sí la cierro y ahorita les vuelvo a proyectar. Cada quien hace sus ejemplos, para que las incluyan. Digo, todavía tienen tiempo suficiente para hacerlo y no son ejemplos tan largos. O la propuesta es que pudieran hacerla de manera individual, no en equipos, porque en equipos es que no pudimos y yo sé que además tiene mucho trabajo, es más fácil trabajar de manera individual, pero que le reparta, por ejemplo, 5 personas hacen cuestionario, otras 5 hacen, pues casi tocarían 10 individual, pero 10 hacen cuestionario, 10 hacen una escala de Likert, 10 hacen Goodman, 10 hacen Thurston, cada una lo envían en el grupo y ustedes eligen, por ejemplo, de los 10 cuestionarios que enviaron, ustedes eligen cuál de ese cuestionario les puede servir como ejemplo. Envían sus 10 escalas Likert. Bueno, ustedes eligen de las 10 escalas que enviaron sus compañeros cuáles puede servir como ejemplo para que lo retomen. Pero ya nada más se dedicaron a hacer un ejemplo y ya de los otros que realizaron sus compañeros, ya ustedes eligen cuáles puede ser funcional y de esa manera lo ordenan. Esa puede ser una propuesta. Yo no estoy en su grupo, en el grupo de WhatsApp, sí le pediría ahí a Julio, porque se los contaría para el examen, que esta tarea no lo podemos subir. Ah, bueno, sí. No, sí lo podemos hacer, para que yo vea quiénes fueron los que entregaron. Lo que podríamos hacer es que abro un foro, como en el foro sí se pueden subir documentos, que lo puedan hacer ahí sí en un documento si quieren de Word, para que lo puedan manipular sus compañeros, pero en el foro cada quien sube su instrumento, pero no sería en equipo, sería de manera individual, pero únicamente se dedican a hacer un instrumento. Sus compañeros checan, por ejemplo, quiénes hicieron cuestionario y ustedes ven cuál de esos cuestionarios que realizaron sus compañeros, cuál les puede ser funcional para que lo puedan incluir en sus ejemplos. ¿Cómo ven? Sí, está bien. Sí, maestra, a mí me gusta la idea. Ajá, y O sea, lo que que haría, agarraríamos el ejemplo de otra persona para ponerlo en nuestro portafolio. sí, y tú eliges, como no quiere decir que esas 10 personas se van a dedicar a hacer un ejemplo, sino que esas 10 personas, cada quien va a hacer su cuestionario, vas a tener de esos 10 cuestionarios que subieron tus compañeros, tú puedas elegir el que tú consideres que es más pertinente. Miss, usted nos va a asignar los... Sí, bueno, ahorita se los asigno. ok. Otra pregunta, maestra. ¿Nos va a subir la diapositiva como material? Sí, ahorita se las subo también para que empiecen a trabajar en eso y nada más díganme cuál sería la fecha límite para que suban su Jueves. instrumento. Jueves. El jueves. Yo también estoy de acuerdo que el jueves para que puedan, mientras pueden ir pasando esta información que está en las diapositivas y ya nada más trabajar con sus instrumentos. Esperen. Ojo, y vamos a ponernos de acuerdo desde ahorita para que no se dé a otras interpretaciones y demás. Número 1, se va a subir el jueves. Igual, más tardas a las 23:59. Después de las 23:59 del día jueves, ya no tomo en cuenta ningún instrumento, para que lo consideren porque tienen tiempo suficiente. Después de ese día, voy a ver ahorita, se supone que sí se puede programar en el foro, para que después de ese día, jueves a las 23:59, ya no se acepte ningún instrumento, para que lo consideren, por favor, que luego no digan, bueno, es que yo nada más me pasé 5 minutos. Yo entiendo que a veces nos sucede, pero pues traten de terminar 1 hora antes, porque suceden esas cosas a veces con el internet, ¿sale? Entonces, sería el jueves, más tardar esa hora, para que tengan todavía viernes y sábado para poder retomarlo de sus instrumentos. Ahora, se los voy a contar en el examen, que esa fue la parte que luego me estaban reclamando ahora con lo de su examen. Les voy a dar un punto, pero en el examen, no en la calificación final. Si sacan 8 en el examen, les voy a poner 9 quien mande su instrumento. Si sacan 9, les voy a poner 10, pero en el examen, no en calificación final, ¿vale? Para que luego no estemos, bueno, es que no me lo subió, se los voy a poner en el examen, a quien lo haya subido en la fecha que estamos acordando, jueves a las 23:59 más tardar, ¿vale?
Ah, ajá. Ah, esa sí es en final. Esa sí es en calificación final. ¿Sale? Y a ver, les digo nada más que no encuentro mi lista. No supe dónde la dejé. Déjenme ir rápido al. Espérenme tantito. Todavía tenemos 10 minutos, espérenme, para decirles cuál les toca. Ah, no, sí la tengo en la computadora. Ay, ya me dio frío. Déjenme abrir la lista de una vez para decirles y que ya no tengamos. De todas maneras, se las voy a subir. Ahorita que abra lo del foro, les como documento, se los agrego con la presentación. Les voy a subir la lista. Aquí está esta no sirve. Les voy a subir la lista, pero para decirles y si tienen alguna situación o alguna duda de una vez, me pregunten, todavía tenemos tiempo. Ah, miren, son exactamente 5, no, pues sí lo vamos a dejar igual. Espérenme, ahorita les proyecto. Que me pongo un chaleco porque ya me dio frío. A ver. Ok. Ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? No, todavía no. No, no aparece. ¿Ya? Ya, gracias. Ok. Quedaría Edson, Nayeli, Mirka, Andrea, Alexa, Andrea, Jennifer, Valeria, Joana, Sharon e Itzel. Les tocaría cuestionario. Ah, Linda, Guadalupe, Ana Karen, Vanessa, Talía, Vicky, Daniela, Yasmín, Mariana, Carla, Wendy, Guadalupe y Teresa les tocaría diferencial semántico. Lisbeth, Vanessa, Margarita, Fabián, Hernando, Blanca, Laura, Ana Karen, Daniel Esperanza, Julio Alberto, Laura, Yasmín y Cintia Polet, les tocaría Escala Goodman. A Andrea, Adriana, María Guadalupe, Jaxari, Joanny, Norma, Karina, Jocelyn Guadalupe, Cindy, Melanie Montserrat, Gabriela, Giovanna, les tocaría la escala
Likert. Y Thurston. A Isaac, Pamela, Lisbeth, María Elena, Citlali, Sharon, Lisbeth, Brenda Estefanía, Brandon, Perla, Rubí, Itzel, Elizabeth, María Fernanda y Diana Angélica les tocaría la escala Thurston. Ajá. Les vuelvo a explicar, ahorita que ya sabe cada quien qué le tocaría, les voy a volver a explicar qué es lo que tienen que ver en el ejemplo. ¿Cómo tienen que realizar ahora sí su ejemplo? Ok, a quien le toca cuestionario, sí siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. 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 Vamos a hacer en promedio 5. Aquí le voy a cambiar para que todos hagamos 5. A quien le toca el cuestionario, en todas hay que colocar, por favor, instrucciones. Eso es lo primero. Todas tienen que llevar instrucciones. Después, ya en el contenido, a quien le toca el cuestionario, tienen que realizar un cuestionario para evaluar el servicio de la UNE. Ustedes pueden enfocarse al servicio que quieran. Pero estamos hablando de servicios generales acerca de control escolar, acerca de atención en coordinación en general, y serían 5 preguntas cerradas y 5 preguntas abiertas. ¿Sale? 5 cerradas y 5 abiertas y las instrucciones. A quien le toca evaluar las conductas de los profesores, les toca, perdón, el diferencial semántico, tendrían que evaluar las preguntas de los profesores y aquí igual serían 10 adjetivos. Recuerden que tienen que buscar primero 10 adjetivos que den muestra de actitudes, ahí investiguen en internet o lo que sea necesario para que puedan hacer su escala, adjetivos. Y recuerden que tienen que buscar adjetivos y su antónimo para que puedan desarrollar la escala. ¿Sale? En la escala Goodman, que sería esto de la afinidad con el campo laboral del pedagogo, también hay que colocar sus indicaciones y también tendríamos que hablar acerca de 10 áreas del campo laboral del pedagogo. Maestra, ¿no había dicho 5? No, lo vamos a dejar en 10, todas en 10. Para que más o menos todos estén desarrollando el mismo trabajo. Obviamente en el ejemplo tienen que hacer, por ejemplo, aquí que tenemos el diferencial semántico, tienen que hacerlo con su escala, como está aquí ya con sus líneas, la instrucción arriba, con sus adjetivos positivos y negativos y lo que va en medio de la escala, que son estas líneas. En este también, bueno, o sea, Citlali, de este lado sí lo vamos a dejar como para que 5 personas contestaran, pero lo que vamos a evaluar en la parte de arriba tienen que ser 10 aseveraciones para que hagan su cuadrito, o lo pueden hacer al revés, las aseveraciones para abajo que serían las 10 y acá arriba ponen entrevistado A, entrevistado B, C, D, a lo mejor para que les quepa mejor. A quien le toca la escala Goodman, nada más inviértanlo, los entrevistados acá arriba y los enunciados hacia abajo. Pero es lo mismo. Es que creo que el cuestionario puso 5. No, pero es que en cuestionario son 5 abiertas y 5 cerradas. Entonces serían en total 10. Ok, sí. Bueno, a campo afinidad del campo laboral, 10 áreas. Escala Likert, en la escala Likert obviamente también serían 10 enunciados y sería... Piensen en un cuestionario para que los compañeros de 8º semestre puedan evaluar la formación que recibieron en la carrera. Revisen el ejemplo y también serían 10 enunciados. Y en la escala Thurston también sería, recuerden en las indicaciones de Thurston que tienen que poner que tienen que ordenar los enunciados utilizando los números del 1 al 10, comenzando con el 1 con los que sienten mayor afinidad
y 10 hacia los que tienen mayor desagrado, y tendría que ser aseveraciones acerca de la educación básica en México. Ajá. Ahí tendrían que ser, ya les decía que los enunciados deben demostrar diferentes posiciones. Afirmaciones son afirmaciones que también pueden valerse de internet, lo que ustedes necesiten, pero recuerden que tienen que ser afirmaciones sobre y así tendrían que empezar, así como en el ejemplo viene refiriéndose a los exámenes, vean, en todos comienza hablando de los exámenes no deberían, los exámenes igual, la educación básica en México y poner ahí, la educación básica en México, diferentes afirmaciones, como cuando en el examen está lo de verdadero y falso, que son afirmaciones y que a partir de ahí las personas tienen que ubicar con cuáles están de mayor de acuerdo o en desacuerdo y pueden contraponerse. Entonces hay que poner nuevos enunciados, ¿no? Sobre ese tema. Sí, claro. Okay. Ajá. Sí, porque estos que tienen el ejemplo te están hablando acerca de los exámenes y en el ejemplo que tú vas a desarrollar es acerca de la educación básica en México. Entonces tendrías que poner, todos tus enunciados van a empezar la educación básica en México y ya, continúas el enunciado, la oración. La educación básica en México y así serían tus 10 enunciados. Ok, gracias. Maestra, los ejemplos no se tienen que llenar, ¿verdad? O sea, no se tienen que como responder. No los vamos a responder, únicamente es el diseño del instrumento. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguna? Ajá. Ajá. En opinión, Sí, también se pone, esto no se los mencioné cuando se los expliqué, se deja abierto por si la persona que está contestando quisiera agregar algún comentario, sí pónganselo también al ejemplo, porque sí lo lleva. Es opcional, ya hablando sobre la práctica cuando lo aplicamos, es opcional. Si la persona quisiera, por ejemplo, decir, bueno, si no estoy de acuerdo a esto de los exámenes, ¿por qué? Y quisiera agregar algún comentario, aquí se pone. En el ejemplo viene un cuadrito muy pequeño, pero se pone también un cuadrito más grande porque es opcional agregar una opinión o no. Pero sí agrégensela, por favor. Miss, otra pregunta. Sí. Bueno, en las instrucciones el valor se pondría como el valor de las escalas, ¿no? Por ejemplo, califica del 1 al 3 y ya pondríamos, por ejemplo, 1 es satisfecho, 2 es poco satisfecho. Ay, bueno, algo así, ¿sí me entiende? O sea, pero tenemos que ponerle algo así como tienen que poner qué significa. Por ejemplo, en esta tendrían que decir que tienen que ordenar del 1 al 10, donde 1 significa que tienen mayor empatía por los enunciados y el 10 es que tienen menos empatía. En esta escala, en la Goodman, hay que poner en las instrucciones que 1 significa sí y 0 significa no. Por ejemplo, en la escala Likert se marca con una X. En las indicaciones sería, lee cada una de las oraciones y marca con una X el grado de acuerdo, desacuerdo que tienes con la oración. Pero ya estás poniendo la indicación qué es lo que tiene que hacer. Aquí es una X. En esta es colocar empiezo desde el inicio. El cuestionario, es marca, subraya las preguntas. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí tendría que haber una indicación para las preguntas cerradas y tendría que haber una indicación para las preguntas abiertas. Espérenme tantito. Vale, bájenle a su tele, por favor. En el diferencial semántico tendrían que marcar con una X y eso tendrían que incluirlo en las instrucciones. En la escala Goodman tendrían que colocar 1 o 0, y eso también hay que ponerles en las indicaciones, que 1 significa sí, 0 significa no. En la escala Likert hay que marcar igual con una X, ubicando el grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las oraciones. En la escala Thurston tienen que utilizar los números del 1 al 10 para que ubiquen el grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las oraciones, donde 1 significa, que están en más acuerdo con las oraciones que tienen más afinidad, y el 10 con las oraciones que tienen menos afinidad.
Entonces hay que colocar las instrucciones, dentro de las instrucciones hay que colocar, bueno, cómo es que deben de contestar, qué escala van a usar. Ok, gracias. Profesora, Mande. yo rápido. Lo del cuestionario, las 5 preguntas cerradas son las de la opción múltiple, ¿verdad? Sí, las de opción múltiple. Ok, entonces serían 5 cerradas y 5 abiertas sin contestar, ¿verdad? Ajá, sin contestar, nada más las preguntas. Ah, ok, está bien. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Bueno, entonces, Profesora, yo tengo ajá. una duda. De cuando empieza lo del árbol, ¿es cuantitativo o cualitativo? El árbol de pertinencia, compás Ajá. y KJ son cualitativos. Ahí terminan los cualitativos. Los cuantitativos son únicamente 2, que es análisis estructural y ábaco de Regner, y los de hoy ya no son técnicas, son instrumentos. Y los instrumentos, esos sí no están divididos como cualitativos y cuantitativos, porque se pueden utilizar en cualquiera de los dos tipos de técnicas, solamente son instrumentos. Gracias. De nada. Profesor, entonces sí va a subir la clase del 18. Sí, ya lo tengo aquí para hacerlo. Le subo la clase de hoy y le subo también la grabación del 18. A lo mejor por eso no me pagaron. Yo sentí que me pagaron menos. Le subo la clase del 18 de diciembre y le subo la de hoy y le subo también la presentación, ¿vale? Para que la puedan checar. Y ya de todas maneras, para el viernes, lo mismo que hicimos en los 2 parciales. Entran, empiezan más tardar a las 8:40 a aplicar su examen. Si no ocurre ninguna situación, es necesario que se conecten hasta las 9:30, que nos conectamos todos, por alguna duda que tuvieran del trabajo y también para decirles de quién ya recibí examen. Aplicamos la misma dinámica que las 2 veces anteriores. ¿Vale? De todas maneras, todavía nos vemos el viernes por cualquier situación que tengan con el trabajo y también para verificar los que ya hayan subido su instrumento el día jueves, todavía nos conectamos el viernes. ¿Vale?